Bueno, vamos a comenzar con el modelo de Lucas, que es un modelo de crecimiento endógeno. El modelo se llama sobre el mecanismo de las economías de desarrollo o del desarrollo económico. Eh, Lucas pensaba que el modelo de Solow no era una buena teoría para explicar el crecimiento económico. Aparentemente era incapaz de explicar las diferencias entre países y no predecía, además, qué comercio que el comercio internacional puede llevar a igualar el precio de los factores, ni tampoco la relación entre capital y trabajo. Plantea un modelo donde el motor de crecimiento va a terminar siendo el capital humano, va a ser la acumulación de capital humano. Ahora pues vamos a ver cómo lo introduce en la función de producción, pero básicamente yo cuando vimos el modelo de Solow se los mostré y les dije que pensaran en una función de producción que se iba trasladando constantemente hacia arriba, ¿no? Como si tuviésemos, bueno, básicamente como pasa en el modelo de Solow cuando va aumentando la tecnología. La función de producción va aumentando eh, porque aumenta un factor que la multiplica. ¿Se acuerdan? Habíamos visto este dibujo donde acá tenemos la función de producción con un nivel de tecnología, con un nivel 2 de tecnología y con un nivel 3 de tecnología. Acá lo que vamos a ver, como plantea Lucas, la función de producción, va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a tener una función de producción que va creciendo constantemente. Está muy bueno como lo plantea también una externalidad, la externalidad que genera la educación sobre una sociedad en general. Y bueno, al tener una externalidad, lo que vamos a tener es también una vamos a tener una diferencia entre lo que sería socialmente óptimo y lo que se decide de forma individual. Con lo cual, eso también siempre es una justificación para la intervención del Estado, para poder corregir lo que esta externalidad genera, ¿no? Claramente lo que nos genera la educación es una externalidad positiva. Pero estas son también otras derivaciones que trae el modelo y que como él plantea toda esta situación. Bueno, vamos a empezar un poco con el modelo. Yo les voy a pasar también el modelo de Lucas, el PDF para que lo lean. Y esto que vamos a ver en la clase de hoy básicamente es la matemática del modelo, que también les voy a pasar este apunte, porque bueno, es bastante compleja, pero ayuda mucho a entender un poco qué es lo que va desarrollando Lucas en el escrito que hace. Entonces, eh, plantea que N va a ser las horas hombre de la economía, H va a ser el capital humano en horas hombre, y es desde cero hasta infinito. UDH es el tiempo de no ocio que dedica cada hombre a trabajar, y está entre 0 y 1. Acá, y 1 menos H es el tiempo que cada persona dedica a aumentar su capital humano, es decir, a estudiar o a capacitarse. Acá está bueno porque vamos a ver que, como pasaba antes, que teníamos un bien en el modelo de Solow que se podía usar para producir o para acumular, acá vamos a tener lo mismo con el bien, pero además, con las horas hombre, también vamos a tener dos usos básicamente, uno que es capacitarse para aumentar su capital humano, o el otro que lo puede usar para trabajar, para ganar más dinero, ¿no? ¿Y cuál es la dicotomía entre estos usos? Que bueno, pueden ser planteos que ustedes mismos tengan cotidianamente. Plantea también una economía cerrada. Lambda va a ser la tasa de crecimiento de la población, y suponemos que todos los agentes son idénticos, ¿no? Y vamos a tener NE, que va a ser el trabajador efectivo, que es
¿no? UDH, que es el tiempo que dedica a trabajar, por la cantidad de horas hombres de la economía, por H, que vendría a ser el capital humano, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es multiplicando las horas hombres de la economía por la calidad dada por H. La función de producción, entonces, va a ser una Cobb-Douglas, donde vamos a tener que I es igual a A por K a la beta, y acá todo un paréntesis donde tenemos U por H por N, que es el trabajador efectivo, a la 1 menos beta. Y acá lo que tenemos es en H a la gamma, y HA a la gamma es el capital humano promedio, ¿no? HA es el capital humano average, promedio, de la economía, que lo eleva a la gamma, que es el tamaño de la externalidad. Con la idea de que más gente educada hace una sociedad mejor. Y eso trae claramente externalidades positivas. Entonces HA es el capital humano promedio, que claramente contribuye a la productividad de todos los factores, y como suponemos que todos los individuos son iguales, lo que tenemos es que HA va a ser igual a H. Igual vamos a mantenerlo diferenciado durante un tiempo para poder ir utilizando esa diferencia. O sea, las personas cuando toman una decisión en forma individual no se fijan en el bien que le hacen a la sociedad. Cuando ustedes tomaron la decisión de educarse o de ir a la universidad, en ningún momento pensaban en el bien que le hacían a la sociedad que ustedes estén educados, ¿no? Con todo lo que genera, ¿no? Hijos más educados, comportamientos, eficiencia en la producción, un montón de cosas que generan que una persona sea más educada o más capacitada. Bien, vamos a tener entonces dos ecuaciones de movimiento. K punto va a ser igual a I menos C por N, es decir, que va a ser la producción menos el consumo total. H punto va a ser igual a H a la... esta es esta letra, a la 1 menos mu, donde acá lo que podemos entender es que esto es la eficiencia del sistema educativo, cómo se transforma cada hora que yo dedico a capacitarme en capital humano. Podemos pensar que eso es un sistema educativo, y esta forma de acumular también se puede modelar. Hay trabajos que la modelan para Argentina, hay trabajos que la modelan para otros países, que tiene, por ejemplo, muchos dicen que tiene forma escalonada, ¿no? O sea, cada vez que uno termina un ciclo es como que hay un salto en la calidad educativa de cada uno de los individuos. Bueno, las diferencias entre la forma o lo empinada que sea, o el valor que tenga esta función, son las que hacen las diferencias ¿cómo se llama? En la calidad de los sistemas educativos. Si mu fuese 1, el individuo no estaría acumulando nada de capital humano, porque todo su tiempo lo estaría dedicando al revés, digo, si mu fuese 1, está bien, no acumula nada de capital humano, está dedicándose todo el tiempo a trabajar. Si mu fuese 0, H crece el capital humano a la tasa delta, quiere decir que una persona dedica todo su tiempo al capital humano, a acumular capital humano. Y otra cuestión importante de esta función de acumulación es que no tiene retornos decrecientes del stock de capital humano. Entonces, esto hace que nunca se detenga. Cuando nosotros teníamos rendimientos marginales decrecientes del capital,
Eso hacía que tuviésemos una función de producción cóncava, y eso hacía que llegase un momento donde ya no teníamos más incentivos a acumular capital físico. Con el capital humano, por cómo está modelado, que no tiene rendimientos decrecientes, siempre vamos a tener incentivos a acumular más capital humano, y esto hace que H crezca todo el tiempo. Si vamos a la función de producción, tenemos acá, en la función de producción, ¿no? H está creciendo todo el tiempo, entonces HA crece, y H crece acá. Lo podríamos sacar como un factor más, y volvemos a tener como si fuese que nos aumenta todo el tiempo la productividad marginal del capital, ¿no? Porque H va a estar dentro de la productividad marginal del capital. Y vamos a tener este gráfico que vemos que constantemente la función de producción se traslada hacia la derecha. Esto es bastante parecido a lo que sucede con la realidad, ¿no? Donde vemos que el conocimiento y la capacidad humana va creciendo constantemente. Bueno, sigamos. Algunos detalles que tenemos acá también. Que Lucas el capital humano que uno posee es rival. O sea, lo que uno tiene como conocimiento no lo puede estar utilizando otro. Después vamos a ver otros modelos donde sí tenemos que la acumulación, que el capital humano es no rival, como puede ser el modelo de Romer, donde existe un modelo de patentes y nuevos diseños de tecnologías, y eso se puede utilizar por otras personas, ¿no? Acá Lucas lo plantea como rival. También la acumulación de cada persona empieza como una proporción de la acumulación que tuvieron sus familias, porque si todos empezásemos de cero nunca tendríamos una acumulación de capital, ¿no? La función, las preferencias van a estar dadas por por esta forma que tiene acá, es descontada por E a la menos ρt, es una función CES. Por la presencia del efecto externo y que los individuos no toman en cuenta a la hora de decir, es que la solución del planificador va a ser distinta a la de competencia. Y si nos planteamos el hamiltoniano, lo que vamos a tener es esta función que tenemos acá, donde θ1 es el multiplicador del capital, el valor que le damos a la acumulación de capital, y θ2 es el valor que le damos a la acumulación de capital humano. Las condiciones de primer orden, ¿no? Es importante destacar acá que las variables de estado van a ser H y K, y las variables de control van a ser C y mu, ¿no? Recuerden que las variables de control son aquellas variables sobre las cuales uno tiene poder de decisión. Acá uno tiene poder de decisión sobre el consumo, y tiene poder de decisión sobre las horas que dedica a trabajar o a estudiar, ¿no? Entonces la primera derivada es la derivada de hamiltoniano respecto del consumo, que nos queda C a la menos sigma igual a θ1, que esta función, lo que tenemos acá es C a la menos sigma, es la utilidad marginal del consumo. Y θ1 es el precio sombra de la acumulación del capital. Entonces, la utilidad marginal del consumo va a ser igual al precio sombra de la acumulación de capital. Acá lo que tenemos es, se los dije antes, el bien que tenemos tiene dos usos. Se puede usar para consumir o para acumular capital. Y lo que estamos diciendo es que en el sendero óptimo, el valor en estos dos usos se tiene que igualar. Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, una utilidad marginal del consumo muchísimo más alta que el precio sombra de la acumulación de capital, ¿qué voy a hacer?
voy a decidir consumir más. Al consumir más, me va a bajar esa utilidad marginal del consumo y el precio sombra hasta que termine igualando con el precio sombra de la acumulación del capital, ¿no? Lo mismo pasaría al revés, si el precio sombra de la acumulación del capital es mayor que la utilidad marginal del consumo, quiere decir que me beneficio más de acumulando más capital. Entonces, acumularía más capital, consumo menos, me baja el precio sombra de capital porque estoy acumulando más capital y me sube la utilidad marginal de consumo porque estoy consumiendo menos hasta que nos queda igualado. La segunda condición de primer orden es la derivada del hamiltoniano respecto de la de mu, que es el tiempo que uno dedica el tiempo de no ocio que dedica cada persona a trabajar, ¿no? Y tenemos esta expresión de acá. Esta expresión, igual que la anterior, lo que estoy haciendo es, el lado izquierdo es la utilidad marginal de dedicar una hora más a la utilidad marginal de dedicar una hora más a estudiar. No, perdón. Es la utilidad marginal de dedicar una hora más a trabajar. Y el lado derecho es la utilidad marginal, o el valor marginal, de dedicar una hora más a acumular capital humano. El tiempo lo puedo dividir en dos usos, trabajar o acumular capital humano, y acá lo que tiene que ser es tener el mismo valor, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo estamos de tiempo y después seguimos con el siguiente video.